Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo una introducción que hacía Paco de Lucía en directo antes de empezar Entre dos aguas. Así que, si te gusta, va. Bueno, hay una segunda guitarra también que lo que va haciendo es un trémolo con los acordes de Mi menor, Re mayor, Do mayor y Si séptima. Y después también hace una parte que es el final, es La menor, Mi menor, Si séptima y Mi menor. Esa parte os la explico un poco más rápida. Sería, ponemos Mi menor y ahora el trémolo, acordarse que es índice, anular, medio índice, todo en la misma cuerda. Sexta, cuarta, tercera. Sexta, cuarta, tercera. ¿Vale? Después ponemos en el Re mayor sería cuarta, tercera y segunda. Cuarta, tercera y segunda. Después en Do mayor sería quinta, cuarta, tercera. Y después en el Si séptima también quinta, cuarta, tercera. Ahora vamos a La menor, que sería quinta, cuarta, tercera. El Mi menor, que sería sexta, cuarta, tercera. Y ahora vendría Do mayor, quinta, cuarta, tercera y segunda. Después el Si séptima también quinta, cuarta, tercera y segunda. Y termina ya en Mi menor. El empiece se puede hacer de varias maneras. Yo en el vídeo lo he hecho, como se repite dos veces, lo he hecho una de una manera y otra de otra, para que tengamos los dos, ¿vale? Pero lo podéis hacer como queráis. Empezamos. Sería en el traste 7 en la sexta cuerda con el dedo 1. Y ahora en el traste 10 en la quinta cuerda con el dedo 4. Y hacemos golpe pulgar desde la sexta. Ponemos un 9 en la quinta cuerda, ¿vale? Traste 9 en la quinta cuerda y hacemos. Y otra vez el 10, otra vez el 9, otra vez 10, otra vez 9 y ahora otra vez golpe pulgar desde la sexta con el 10 puesto. ¿Lo hago? Yo he visto varias versiones. Hay gente que lo hace 3 veces, yo lo voy a hacer 3 veces.
pero hay gente que lo hace una vez y hay gente que lo hace dos. No sé, como es libre, lo que más te apetezca. Yo lo voy a hacer 3, sería. Otra vez repetimos el 10 y ahora tocamos el 9 y ahora el 8 y seguimos con el dedo 1 que no lo quitamos en todo el rato. Y el golpe pulgar desde la sexta. Lo voy a hacer. La otra manera que hay es con el índice, contestando en la primera cuerda. Haciendo esto, sería. ¿Vale? Entonces, lo hago otra vez con el índice. ¿Vale? Sería después del 9-10, primera. ¿Vale? Y otra vez. Lo voy a hacer despacito con el índice. Ahora, una vez que tengamos eso claro, bajamos el dedo 1 a la quinta cuerda y hacemos un 8 y un 10 ligado en la quinta cuerda. Ahora los vamos a la cuarta cuerda que tenemos pisado, porque yo el índice lo tengo pisado la quinta y la cuarta cuerda, que sería un 7 en la cuarta, y ahora ligamos a un 9 y a un 10 en la cuarta. O sea, sería esto. Y ahora en la tercera, que también tengo pisado con el dedo índice, un 7, el 9 se toca. Lo hago. Y ahora, una vez que hemos tocado el 9, tiramos para que suene el 7. Y ahora tocamos el 10 en la cuarta, tocamos el 9, pero ligamos al 7 en la cuarta cuerda, y lo mismo en la quinta, tocamos el 10, pero ahora vendría un 8. Ligamos el 7, en la sexta un 10 y un 8. Lo hago. Eso se hace bastante rápido. Y ahora, con el dedo 2 en el 8, un 7 en la quinta, un 8 en la cuarta y un 8 en la segunda cuerda. Y hacemos, ya hemos tocado la sexta, entonces sería quinta, cuarta, tercera, segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Ahora los vamos al re séptima este, que sería en el quinto traste, cejilla entera, porque vamos a tocar la sexta, vamos a tocar este la. Y ahora ponemos en el séptimo traste cuarta cuerda, y en la segunda cuerda con el dedo 3 y con el dedo 4. Y hacemos sexta, importante, lo saltamos la quinta, y hacemos cuarta, tercera y segunda, ¿vale? Que lo puede hacer con un arpegio o con el mismo pulgar, como queráis. Ahora, en el tercer traste ponemos una cejilla y ahora hacemos 5, 4, 3, ligado, ¿vale? Tocamos el 5, ligamos el 4 y ligamos el 3. Y ahora ponemos un sol séptima, que sería, seguimos con el traste 3 y ponemos un 5 en la quinta cuerda y un 4 en la tercera cuerda. Y ahora, después del ligado, viene la quinta, que sería este 5, y hacemos un arpegio después simple, o sea, hacemos la quinta y la cuarta, y después tercera, segunda y primera. Lo voy a hacer. Un 6 en la segunda cuerda con el dedo chico, y ahora los vamos, el dedo 2 se queda en el mismo sitio donde estaba, y el dedo 3 lo ponemos un 4 en la segunda cuerda. Y hacemos sexta y cuarta, tercera y segunda con un arpegio simple. Y ligamos del 4 que acabamos de poner en la segunda cuerda con el dedo 3, ¿vale? Ligamos para que suene la cejilla, para que suene el traste 3.
Y ahora los vamos a cejilla en el 5, en el traste 6 con el dedo 2 en la sexta cuerda y en el traste 7 con el dedo 3 en la quinta cuerda. Y ahora lo que hacemos es pulgar hasta la cuarta. Importante tener la mano ya colocada con índice, medio y anular en la tercera, segunda y primera, ¿vale? Los dedos ya puestos y entonces hacemos pulgar, sexta, quinta, cuarta. Y ahora ya tercera, segunda y con el anular hacemos primera y los vamos hasta arriba. Y una vez que lleguemos arriba, ligamos en la quinta cuerda el 7 al 5 y al 7. Lo voy a hacer. ¿Vale? Más rápido. Seguimos poniendo un Do mayor, 3 en la quinta, 2 en la cuarta y un 1 en la segunda cuerda y hacemos un 0 en la sexta ligado a un 3 que vamos a utilizar el dedo chico en la sexta cuerda. Y después hacemos también pulgar y después el arpegio simple. Quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Ahora los vamos a un 4 en la segunda cuerda con el dedo 4 y un 0 en la cuarta ligado a un 3 al 4 en la segunda cuerda. Lo voy a hacer. Y ahora los vamos otra vez al Do mayor y hacemos quinta y segunda cuerda. Y ligamos a un 0 en la segunda cuerda. Ponemos un 3 en la tercera cuerda con el dedo 4. Ahora otra vez 0 en la segunda. Un 1 en la segunda. Ahora un 3 ligado al 1 en la segunda. Un 0 en la primera. Un 3 en la segunda. Un 2 en la primera cuerda con el dedo 2. Y ligamos al 0. Ahora un 3 en la quinta con un 3 en la primera. Ligo al 2 y al 0. Ahora un 4 en la segunda con el dedo 4, ¿vale? 0 en la primera ligado al 2 y al 0. ¿Vale? Entonces sería. Ahora en la segunda cuerda, el 3 en la segunda, el 1 ligado al 0 en la segunda, un 3 en la tercera y ya ligamos 0, 1, 3 todo en la segunda. Otra vez al 1, otra vez 0, otra vez 3 en la tercera y otra vez ligamos 0, 1, 3, 1, 0. 3 en la segunda y ya un 2 en la quinta con un 0. Voy a hacer esa parte porque esa parte es bastante complicada de explicar. Lo voy a hacer despacito. Y ya hacemos un 2 en la sexta con un 0 en la primera, que esto es típico de las granaínas, típico cierre de granaínas, que sería. Y ahora ligamos al 3, todo en la sexta, al 5, al 3, al 2, ¿vale? Aquí también lo puedes hacer cuantas veces quieras, o sea, yo no me acuerdo ahora cuánto lo he hecho en el vídeo, creo que un par de veces, ¿vale? Pero se puede hacer una o se puede hacer 3. No sé, las que queráis. Yo voy a hacer 2. Y ahora, del dedo 2S, que todavía estamos ligados, tenemos que ir al 7. Sería esto. Y ahora, una vez que estamos en el 7, sin tocar nada, seguimos ligando al 8, al 10, al 8, al 7. ¿Vale? También, yo voy a hacer un par de ellos. Sería. Pero repito que eso se puede hacer más veces, o una vez, como queráis. Y ahora, una vez que hemos hecho el último, nos hemos quedado en el 7, hacemos un 9 en la cuarta con un 0 en la segunda. Y ahora, el principio es
igual que el de antes, hasta aquí. Hasta ahí, ¿vale? Porque ahora los vamos al 7, ligamos al 6 y ahora del 7 hacemos un ligado al 9 y tocamos sexta y el 7. O sea, sexta un 0 en la sexta y un 7 en la quinta cuerda. Y ahora empezamos con la escala que sería 0, 7, casi del tirón. Seguimos la quinta, 9, al 10, al 7 en la cuarta, al 9 y ligamos al 10 en la cuarta, ¿vale? Sería un 0 en la sexta y un 9 en la cuarta. Empezamos igual, pero ya metemos más notas. Sería el 0 y el 7, ahora 9, 10 en la cuarta, 7, 9, 10 y el 10 ese ligamos al 9. Ahora otra vez 7, todo en la cuarta, el 9 y ligamos al 7. Vale, ahora los vamos a un 10 en la quinta cuerda, un 7 en la cuarta, otra vez 10 en la quinta, un 9 en la quinta y ahora ligamos del 10 al 9. Ahora tocamos el 7 en la quinta y ahora después del 7 otra vez ligamos del 10 al 9. Otra vez 7 y un 10 en la sexta. Ahí tened cuidado con el sentido. Cuando yo vengo para atrás, ahora hago. Ahora sigo con un 10 en la sexta, lo vamos a la quinta, 7, 9, 10. Ahora lo mismo en la cuarta. Y ahora en la tercera hacemos 7, 8 y ahora el 9 con un 0 en la primera. ¿Vale? Sería. Otra vez tocamos en la tercera cuerda el 8, el 9 y ahora en la segunda cuerda un 7, un 8, un 10 y ahora ligamos en la primera cuerda del 8 al 7. Ahora los vamos a la segunda cuerda, que hacemos 10, 8, 7, un 9 en la tercera cuerda, un 7 en la segunda cuerda otra vez y ahora 10, 10 ligado al 8 y tocamos el 7. Ahora vamos a un 0 en la sexta y un 7 en la primera, un 8 en la segunda y ligamos al 7 en la segunda, un 9 en la tercera, un 8 en la tercera, un 9 en la tercera, un 7 en la segunda, un 8 en la segunda y otra vez el 9 en la tercera, un 8 en la segunda, en la primera cuerda un 7 y ahora en la segunda cuerda un 10 y un 8. Voy a hacer toda esa frase. La primera cuerda, un 10, lo suyo es que tengamos puesto todo, el 10, el 8 y el 7. Y ahora hacemos el 10 y ahora ligamos del 8 al 10 al 8. Y tocamos el 7. Ahora 12, 10, 8 en la primera cuerda. 14, 12, 10. 15, 14, 12. 17, 15, 14. Ahí el sentido es 17 y después ya 15, 14. Ahora lo vamos a la segunda cuerda, el 15 al 17. En la primera cuerda tenemos el 14 ya puesto, 15, el 17, ¿vale? Sería. Y volvemos para atrás, del 17 al 15 y al 14. Y ahora a mí me gusta hacer un trémolo ahí. Ligo después del 15 al 14. Pero en la grabación de Paco hace un picado de 3 notas. Ta, ta, ta. Después liga, se va al 12. Yo hago el trémolo. Porque lo estuve probando y me gusta más con el trémolo. Y ahora aquí los vamos al 13 en la segunda cuerda, 15, y ahora al 12 en la primera, al 14 y al 15. Otra vez al 14, al 12 y otra vez hacemos
¿vale? Que lo podemos hacer con el trémolo o con el picado, con las tres notas. Ligamos 15 tres veces, ligamos al 12 y tocamos el 11. Voy a hacer esa parte. Y ahora nos vamos a la parte final, que sería, ponemos cejilla en el traste 5 y hacemos la segunda cuerda 2 veces. ¿Vale? 5, 5 en la segunda cuerda. Ahora, quinta y con un 8, lo que pasa es que yo dejo preparado también el 7 en la primera cuerda, el 8 y el 7. Y hacemos quinta y un arpegio simple. Y con el arpegio simple, ligo al 7 y toco el 5. Ahora pongo el dedo 3 en un 7 en la cuarta. Y hago cuarta y otra vez el arpegio. Ahora me voy todo en la primera al 7, al 8 y con el dedo 8 también me voy al 10. Y ligo de 10 al 8 y toco el 7. Me voy al 8 en la segunda y ligo al 10. 7 en la primera y una vez que he tocado el 7 en la primera me voy a la segunda cuerda y hago el ligado del 8 y toco el 7. Y ahora sexta y otra vez al 10, pero ligado con el 8. Y otra vez toco el 7. Y ahora un 9 en la tercera. Otra vez el 8 en la segunda y 7 en la primera, 10 en la segunda, 8 ligado al 10 en la segunda y otra vez 7. Y ahora subimos al 9 en la tercera y 7 en la tercera, 10 en la cuarta y 9 en la cuarta. Cejilla en el traste 8, un 10 en la cuarta y un 9 en la tercera cuerda. Y hago sexta, cuarta, tercera, segunda, tercera, primera. Y este es el sentido. Ahora, con el mismo acorde, los vamos a un traste menos. Y hago lo mismo el principio hasta la primera. Y cuando toco la primera, ahora me voy al 10 en la segunda, al 8, al 7 y pongo un mi menor, ¿vale? Y hago quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, segunda y me voy aquí a los armónicos en el traste 12, las tres primeras y esto se toca sin tener que apretar las cuerdas, o sea, nada más que rozando las cuerdas y después quitándolas. No olvidarse de suscribirse, de dar like, de comentarme el vídeo si os ha gustado. Yo agradezco muchísimo el apoyo que estoy teniendo, así que muchísimas gracias por todo. Hasta luego.